Ya se está configurando para Facebook Live. Se está cargando, así que en cualquier segundito comenzamos. Y a ver. Ya, estamos en vivo. Bien. Hola Paloma, hola Bel. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la tercera entrevista que me ha tocado realizar en este curioso periodo de pandemia, en que las expectativas son muy distintas a los resultados, como todas las cosas. Es decir, el nombre Conversaciones sin Barreras o Conversando sin Barreras que hemos atribuido a esta conversación con Berl Sokolovich no es casual, es un trasunto, una realidad, que las barreras las inventa el ser humano. Las barreras se presentan sin que uno las invente, y por consiguiente destruirlas no cuesta nada. Digo todo esto por la eventual barrera que creí que existía entre mi manera de pensar y la de Berl, que no coinciden, y eso lo saben todos, y que pudo significar inicialmente una barrera para que estuviéramos en contacto y en comunicación, han quedado totalmente destruidas con el paso del tiempo. Han sido irrelevantes. La pandemia nos enclaustró y descubrimos nuevas cosas, como por ejemplo hacer este tipo de entrevistas o de videos, que antes no se me habrían ocurrido. Y he tenido la fortuna de lograr la concurrencia de 3 personajes significativos en mi vida. Verles el tercero. El primero, Fernán Rodríguez, con sus maravillosos libros familiares. El segundo fue Abraham Zenerman, con sus extraordinarias obras arquitectónicas en el país. Y el tercero, el Berl. Berl lo conocí, y hago una cosa muy sucinta, porque ya a lo largo de esta conversación vamos a ir develando el aparente velo de misterio que envuelve esta entrevista. Pero yo lo conocí en el año 1995, cuando a raíz de su enlace con mi querida sobrina Débora Patricia de nacimiento, Débora por adopción posteriormente, Zichrono Lebrajá, contraía matrimonio con Berl en la ciudad de Sfat, en Israel. Ocasión en la cual mi hermano Jorge, padre de Débora, nos invitó a todos sus hermanos a concurrir a Israel a este enlace. La llegada a Israel, naturalmente, fue emocionante, como todas las veces que uno va para allá. La llegada a Sfat también fue emocionante, porque fue una ciudad espectacular, realmente remontarse a 10 siglos atrás o algo así. Y conocer a Berl fue sorprendente, porque era un tipo extraordinariamente erudito, no porque yo entendiera lo que dijera, no entendía absolutamente nada, sino por la forma extraordinariamente histriónica que él tenía de recitar de memoria versículos larguísimos que eran previos al enlace propiamente tal. Yo creí que nunca iba a ser capaz de conversar con él. Sin embargo, durante la boda me dice, se me acerca y me dice, tío, me decía tío, todavía me dice tío, pero yo le digo que me diga Tomás. Me dice, sé que te gusta el tango. Sí, le dije, me gusta el tango. Bueno, vamos a cantar, me dice. Y se puso en el teclado, en la fiesta que estaba dividido en 2 compartimentos, uno para varones y otro para damas, separados por una cortina, y empezó a tocar tango como un maestro de piano, realmente sorprendente. Y me invitó a cantar y cantamos. Y no es nada, así un poco rato después un colega de él me invitó a bailar. Y bailamos un tango, pero resulta que él andaba con una corbata muy fea y yo andaba con una preciosa corbata de seda, y me dijo si la podíamos intercambiar para el baile. Yo le dije, encantado, me puse el trapo que él tenía y él se puso la corbata de seda que yo llevaba. Y cuando terminó me dijo, no te la voy a devolver. Entonces yo le dije, bueno, yo tampoco. No, me la tienes que devolver porque me la prestaron, yo no tengo corbata. Media hora después me dijo si cambiábamos la chaqueta y yo le dije que no. Bueno, ese fue más o menos el comienzo. Berl es un personaje excepcional.
ya lo van a poder descubrir ustedes. Excepcional. De un carisma extraordinario, pero al mismo tiempo de una pulcritud en su actuar que realmente revela lo que está en su interior. Conocerlo es descubrirlo, y descubrirlo es mostrarlo. Porque naturalmente ver por su llegada al país a una edad relativamente avanzada, no es avanzada en cuanto a ser viejo, sino que avanzada en cuanto a no haber creado lazos de amistad de la juventud, como probablemente lo hizo en Argentina o posteriormente en Israel. Le significaba una barrera de conexión social, la cual se ha ido diluyendo con su extraordinaria actuación, tanto como rabino, como Moel, como sofer y como profesor, como maestro, además de compositor y músico de excepción. Todas estas barreras las ha ido destruyendo. Y yo creo que esta conversación, que la va a ver mucha gente, de eso estoy 100% seguro, va a mostrar un Berl a quienes ya lo conocen en una faceta nueva. Y va a mostrar un Berl para quienes no lo conocen como un personaje digno de tomar en consideración, para escucharlo, para admirarlo y para compartir con él, aun cuando sea por esta vía. Berl, esta es la presentación aproximada que se me ha ocurrido ahora. No la tenía preparada, pero es que no cuesta nada prepararla en relación a tu persona. Yo quiero que vayamos deambulando hacia los puntos cruciales actuales de tu vida, partiendo por tus primeros 15 años, que nos cuentes de tus abuelos, de tus padres, de tu madre, de tu hermana, en fin, de tu familia, de ti mismo. Bueno, en principio, muchas gracias por tremenda introducción. La verdad que no me la esperaba, pero es recíproca. Yo también estimo, obviamente, y aprecio mucho todo lo que he conocido de ti. Y puedo decir que esa magia inicial de la cual tú hacías referencia, también encontré en ti una persona muy especial, erudita, obviamente muy, muy rica en todo lo que tú siempre has sabido hacer. Y yo también lo fui descubriendo de a poco. Hemos tenido muchas conversaciones y todo lo que dijiste en ese sentido también es recíproco. Y estoy muy agradecido de que me hayas invitado a esta entrevista sin barreras. Así que, en principio, quisiera hablar un poco algo que tiene que ver con quizá lo que yo considero la raíz de la familia. Mis abuelos, respecto a mis abuelos de parte de mi madre, voy a hablar, ellos vinieron de Polonia. Ahora, es muy interesante una historia que yo escuché de mi madre, que en paz descanse, que ella relató, y voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero que me ha llamado mucho, mucho la atención, y creo que a ti también te va a llamar la atención, porque creo que esto no te lo he comentado en otra oportunidad, y será la primera vez. Mira, así me comentó mi madre. Ella me decía que mi abuelo, que venía de una familia judía, jasídica de Europa, en Polonia, comenzó a, digamos, a frecuentar un poco los ambientes de Polonia, comenzó a cantar en coros, o sea, una persona musical, y comenzó a ser una persona también conocedora de la música fuera del ambiente jasídico observante, y de manera que comenzó a conocer de las distintas personas que habían en Polonia, judíos como no judíos. Yo creo que lo que ocurrió aquí fue un poco lo que colmó el vaso, la gota que colmó el vaso, y porque en su momento, según así me comentan, él estaba y vio como personas de gran nivel en el estatus social de Polonia, no judías, comenzaron a insultar y a agredir a ciertos judíos, y él volvió a su casa con una impresión tan terrible que le dice a su esposa, a mi abuela, le dice: Rugel, él se llama Moishe, y ella Rachel, Rugel, dice: ¿sabes qué? Dice: nos vamos de Polonia. Entonces ella le dice: ¿cómo nos vamos de Polonia? Dice: sí, aquí en Polonia no nos podemos quedar más. Pero ¿qué pasó? ¿Qué de repente? ¿Qué es lo que ocurrió? Le contó. Dijo: mira, lo que yo he visto en este último tiempo y lo que vi hoy comentándole sobre eso que él vio es suficiente para entender que aquí en Polonia el futuro para los judíos va a ser terriblemente malo. O sea, él tuvo esa visión en ese momento, y entonces le dice cuál era el plan de acción.
Dice, mira, lo que voy a hacer es viajar. ¿Y a dónde te vas? A Argentina. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer en Argentina? Voy a buscar primero de qué vamos a vivir y luego te mando llamar o vengo a buscarte. De alguna manera nos vamos a ir para allá. Entonces, mi abuela le dice, Moishe, no, las cosas no son así. Tú no te vas a ningún lado solo. Si te vas, nos vamos todos juntos. Pase lo que pase. Bueno, él entiende que la única opción para salir de Polonia es irse todos juntos. Ya era una familia que tenía algunos hijos. Entonces le dice, ok, nos vamos todos juntos. La noticia corrió enseguida por el lugar y la familia se enteró. Entonces, los hermanos, algunos hermanos familiares de mi abuela, cuando escuchan esto, dice, ¿cómo se va a llevar a un familiar nuestro, o sea, a mi abuela? Entonces, ellos le dicen, Moishe, no, ¿por qué tomas esa decisión de irte a Argentina? Dice, bueno, porque acá en Polonia el futuro va a ser nefasto para los judíos. Dice, pero escucha, tú sabes que Rugel, ¿sí? Tu esposa, tiene familia en Francia. Tú estás en Polonia y aquí está París, Francia. Entonces, vete a Francia, ve ahí cómo puedes arreglártela con tu familia. Y si no te resulta, estás cerca de volver. Entonces mi abuelo dijo aquí lo que es clave en esta historia. Le dicen, ustedes no entendieron lo que yo les estoy diciendo. Yo quiero irme a un lugar del cual no pueda volver a Polonia. Porque Polonia es un lugar que va a ser terrible para los judíos. No quiero tener siquiera la posibilidad de volver. Y eso fue increíble. Se tomaron ahí el barco, se fueron a Argentina, se instalaron en Argentina y años después, esto habrá sido creo por los años más o menos los 1925, podría decirte, previo a la Segunda Guerra Mundial, y fue increíble después que, bueno, lo que ocurrió todos sabemos, pero esa visión de decir, no entienden que yo no quiero irme a un lugar cercano con la posibilidad de volver si que fracaso en establecerme en otro lugar distinto aquí. Tengo que irme a un lugar del cual no pueda volver, porque aquí no hay que volver. Pase lo que pase en el futuro, que la pase no tan bien, me cueste volver a encontrar una actividad para poder sobrevivir, lo que sea, a este lugar no se puede volver. Eso fue algo impactante para mí y creo que impactante para cualquier persona que escucha esa visión que él tuvo de lo que iba a ser Europa, empezando por Polonia, que es el lugar donde él tuvo esa impresión, como para entender lo que iba a suceder en esos próximos años. Mi mamá ella nació en Argentina, ya cuando mis abuelos viajaron a Argentina, mi mamá nació en Argentina. Y era obviamente una casa judía tradicional. Y para combinar ahora con lo que pasó por el lado de mi padre también, él mismo no nació en Argentina, él vino de Polonia. Él tuvo una niñez muy sufrida porque quedó huérfano de muy pequeño, primero de padre, después de madre, y llegó a Argentina como a arreglárselas y a comenzar a hacer su vida prácticamente solo y sin recursos. Él con el tiempo encontró un camino en el rubro de la ferretería industrial y al punto que él logró abrir su empresa, que fue la primera de esa índole en Argentina, por lo tanto no tenía competencia en el inicio. Y luego de unos años comenzaron a aparecer otras empresas similares a lo que él hacía. Ahí viene cuando se encuentra mi padre con mi madre. Y bueno, aparentemente era el shidduch perfecto, era lo que cada uno buscaba. Pero mi madre le pone una condición y le dice, mira, para poder formar un hogar juntos, yo quiero al menos que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, primeramente quiero que mi casa sea una casa que se coma kasher, que la alimentación, como nosotros vamos a hacer nuestra casa, sea kasher. En segundo lugar, quiero que nuestra casa sea de un modo tal que el Shabbat sea un día especial y por lo tanto que tú no trabajes en Shabbat, no trabajes los sábados. Entonces, mi padre aceptó esas condiciones y en vez de trabajar de lunes a sábado, entonces trabajaba de lunes a viernes, sábado cerrado. ¿Okay? Entonces él aceptó estas condiciones y ese es el hogar en el cual yo nací, o sea, una casa tradicional en la cual yo si me veía junto a mis compañeros notaba enseguida la diferencia, ya que una casa tan tradicional en esos años no era común para nada en Argentina. Así que ese fue, digamos, mi digamos, experiencia en mi casa. Imagínate que en Shabbat, por ejemplo, se hacía kiddush los viernes en la noche, cenábamos
todos juntos en la familia. ¿Quién era la familia? Enseguida te iba a contar, pero cenábamos todos juntos. No existía un viernes de hacer una excepción y salir y hacer una experiencia distinta. Simplemente estábamos todos juntos. Mi mamá obviamente encendía las velas del Shabbat. O sea, tuve, por decir así, una base en la cual se me indicó un rumbo bastante específico en cuanto a mi identidad judía, que eso obviamente tendría mucha influencia al futuro. Si llegamos un poco más a mi familia, el núcleo familiar, entonces tendría que comentarte, bueno, que somos 2 hermanos, o sea, una hermana, Laura, y yo. Te podría comentar que nuestra niñez fue muy, muy buena, en el sentido que siempre nos llevamos muy bien, obviamente que después también, pero la experiencia de hermanos viviendo así en la casa, éramos muy compinches, se puede decir, muy, muy juntos en lo que hacíamos. O sea, te puedo decir, por ejemplo, en el plano musical, que seguramente es un tema que vamos a querer también desarrollar. Mi hermana comenzó a estudiar piano. Venía una profesora a domicilio. En ese tiempo yo comencé a estudiar también guitarra, música también, pero guitarra, otro instrumento. Venía una profesora y yo así estudiaba. Ahora, tuve como una sensación de envidia, en el sentido de que podría ser una envidia sana, de entender que quizás el piano era un instrumento más complejo o más desafiante. Y decía, yo estudio guitarra y mi hermana piano, ¿por qué? Y eso llevó a que, digamos, yo exigiera también estudiar piano. Y así fue. O sea, cambié la guitarra después de unos meses, cambié de guitarra por otra profesora que era la de piano. Y te puedo decir que esa experiencia de estudiar piano al mismo tiempo que mi hermana hacía que seamos bastantes socios, por decir así, en nuestra trayectoria. ¿Sí? Ella estudiaba como yo estudiaba en la escuela, pero nuestra vida después de escuela tenía muchas similitudes. ¿Sí? Y la música era una de estas cosas que marcaban ese rumbo. Mi hermana siguió progresando en la música, yo también seguí estudiando en la música. Ella llegó incluso después a seguir sus estudios, como te voy a contar enseguida, hasta finalizarlo en forma formal. Hoy en día ella es profesora de música del conservatorio en Buenos Aires y también es concertista, profesora que cada tanto da conciertos. O sea, en el plano musical ella siguió desarrollándolo como un foco central en su vida. Pero te voy a decir algunas de las cosas, de las travesuras que yo tenía con ella. Una de las cosas que yo hacía era que cuando ella se sentaba a practicar las piezas para poder luego presentarlas a la profesora, entonces yo me sentaba al lado de ella. Me sentaba al lado y yo tenía, por decir así, innato, digamos, me salía, me afloraba la música y me sentaba ahí a su derecha y empezaba a tocar sobre lo que ella estaba interpretando. Ella estaba interpretando una pieza X de Bach o de cualquier pieza musical que en ese momento ella estaba practicando. Y yo me sentaba a hacer ahí una tercera voz con mi mano, empezaba ahí a agregar algún tipo de, digamos, de línea melódica sobre lo que ella estaba haciendo. Para mí eso era un deleite, encontrar que podía acompañar a su pieza con otra melodía adicional que le agregaba más riqueza. Pero para ella yo creo que no era tan un deleite, ¿no? Entiendo que ella a veces hasta le fastidiaba porque obviamente que eso molesta. Pero bueno, en ese sentido siempre estuvimos juntos en esa trayectoria. Más adelante también, fíjate que cuando decidimos estudiar hebreo, Ibrit, entonces fuimos a un majón de estudio de Ibrit. Y fíjate que íbamos también, íbamos juntos, entonces viajábamos juntos en el bus, en el colectivo, como se llama en Buenos Aires, o más adelante cuando ya comenzamos a estudiar de una forma más profesional, ahí dejamos la profesora a domicilio y nos inscribimos en el Conservatorio Municipal de Buenos Aires, Manuel de Falla. Y ahí ya comenzaron estudios mucho más profesionales, obviamente, pero íbamos juntos, viajábamos juntos y volvíamos juntos y así, realmente éramos muy, muy en ese sentido amigos en hacer estos estudios, ¿sí? Bueno, eso respecto a mi familia, si querés, lo que preguntabas de mis abuelos, de mis padres, de mi hermana, es el ámbito en el cual yo nací y crecí y me desarrollé. Interesantísimo. Algo sabía, pero no tanto, naturalmente. Y lo que sí señalar, porque tú no lo dijiste en forma demasiado explícita,
Berl tiene una cualidad, tiene oído absoluto. Él puede sacar cualquier melodía en forma instantánea sin cometer ningún error de digitación. E incluso puede cambiar de tonalidad a su antojo. Puede pasar de re mayor a la sin ningún problema, cosa que al común de la gente, aun cuando tenga estudios formales, le resulta muy difícil. Él es mi maestro de piano, todavía no hemos hecho ninguna clase, pero él me da pautas que me corrigen mi incipiente formación, que es bien partió de niño igual que él, pero que abandoné por 60 años. Y en estos últimos 5 años en que he vuelto a tocar el piano, quien ha sido mi guía realmente en cuanto a darme las indicaciones precisas ha sido Berl. Su habilidad musical es extraordinaria, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tú también estudiaste arquitectura e hiciste el servicio militar. A ver, ¿qué hay de eso, Berl? Ya, mira, te voy a comentar. Yo desde niño, si me preguntabas qué quería ser, como un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Entonces, mi idea era medicina. Yo quería estudiar medicina. Era claro para mí que eso es lo que yo quería hacer. Incluso te puedo contar que encontré una carta que escribí cuando era bastante niño, diciendo que yo voy a estudiar para ser médico, doctor, la medicina. Sin embargo, cuando pasaron los años, encontré que medicina era demasiado quizás específico en nombres y en conocimientos, que por otro lado no encontraba la parte artística que comencé a desarrollar en los años siguientes. Entonces tuve un poco un conflicto ahí sobre decidir qué hacer. Cuando ya se acercaba la edad de decidir una vocación, por un lado pensé que la música, pero en mi casa decían, pero la música no te va a dar mucho sustento. Entonces necesitas otro estudio, algo, una profesión distinta. Y en ese sentido es que yo busqué quizás que alguien me aclarara o me ayudara a definirme. Y escuché de un test vocacional que se hacía en cierto lugar que me recomendaron ir. Era un instituto psiquiátrico llamado Borda, ¿sí? Y en ese lugar había gente internada y todo, pero hay un departamento ahí de psicología que ofrecía estos servicios para que quien quiera pudiera hacer un test vocacional. Mira, te puedo decir lo que me acuerdo de ese test, casi nada, pero hay una anécdota que ocurrió ahí que siempre me acuerdo. Quizá por eso me acuerdo de todo lo que te conté ahora de este test. La conclusión fue que sí, obviamente había una línea artística muy fuerte en mi personalidad y por lo tanto debía estudiar una profesión que incluyera también el arte, y eso es lo que me llevó a decidirme por arquitectura, porque si bien arquitectura es bastante en ese sentido también de cálculos y de la construcción, el aspecto, digamos, de la decoración y de la construcción y de la belleza y de los espacios, y es como una especie de psicología de entender lo que la persona necesita y acomodar entonces la construcción a las necesidades y con los gustos, y etcétera, etcétera. Ocurrió algo interesante. Yo fui al instituto psiquiátrico a hacer el examen, este test vocacional, y bueno, cuando terminé el test salí y dije voy a llamar a mi casa para avisar que ya terminé, que voy en camino y quizá me demore 1 hora más para avisar. Resulta que en esa época, como tú sabes, estaban los teléfonos públicos. No habían celulares todavía. Entonces, ok, salgo y veo que hay un teléfono ahí público, una persona hablando y una fila de unas cuantas personas detrás. Entonces yo me pongo en la fila. En algún momento llegará mi turno para poder llamar a casa. Y me quedo esperando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La persona que estaba hablando adelante estaba hablando y en voz alta y se escuchaba lo que hablaba y así toda feliz, como si no hubiera nadie atrás esperando. Nosotros ahí, bueno, con paciencia y con respeto, esperamos. Ahora, la persona que estaba hablando tenía la vestimenta de un internado del lugar. Tiene todo el derecho a usar el teléfono público, obviamente. Y él hablaba y comentaba y respondía y todo. La cosa es que finalmente, después de unos 15, 20 minutos, termina de hablar. Y entonces él ahí cuelga el teléfono y se corre para que otra persona siga hablando. Y ahí descubrimos que el teléfono tiene un cartel que dice no funciona. Entonces, esta anécdota me quedó grabada. Todavía estoy analizando qué es lo que debieran aprender de eso, ¿sí? Pero te digo que eso fue obviamente algo muy sorprendente y fíjate, fue una experiencia que me dejó a mí grabado el hecho de haber ido ahí. Pero esa fue la decisión que tomé después de ese test vocacional, el hecho de estudiar arquitectura. Mira, yo te quisiera, obviamente, entre arquitectura, era muy interesante el estudio,
pero tuve que cortar el estudio después del primer año, porque en el transcurso del primer año entré al ejército. Así que yo te puedo mostrar una foto, la foto 1 en la cual se nos ve a mí en una de las libretas de la Universidad de Arquitectura. Interesantemente, la foto que está ahí es la foto con la vestimenta de soldado que tenía como para presentar y en ese momento poder ofrecer esa foto como para identificación. Ahí tienen la libreta de arquitectura y urbanismo de arquitectura con los nombres, digamos, las referencias que tenían que ellos colocar. Y esa foto, sí, así como ves, soy yo con vestimenta de soldado. Mira, en Argentina el servicio militar era obligatorio. Y la definición para ver quién entra y quién no era a través de un sorteo. Y en ese sorteo me tocó a mí entrar al servicio militar. Entonces entré al servicio militar, que era una compañía de aviación y que estaba al lado de una compañía de helicópteros de guerra. Bueno, fue una experiencia. Para mí, si me preguntas cómo lo pasé muy bien. O sea, fue un año que aprendí muchas cosas, salí de lo que cotidianamente conocía y fue algo para mí enriquecedor en muchos aspectos. Muchas anécdotas. En esa compañía de helicópteros de guerra había muchas historias de combates que habíamos escuchado, ya que era de la época asociada a la lucha del ejército contra aquellos revolucionarios que, como sabemos, bueno, estaban en revolución. De todas maneras, muchas anécdotas hubo que escuché. Algo personal que me tocó vivir, que siempre me acuerdo, obviamente, porque yo era el protagonista de este, digamos, desorden que ocasioné ahí, no yo, pero fui, digamos, el centro de ese desorden, que hubo en un momento un soldado que me robó lo que es el gorro, lo que se llama el birrete. Entonces, claro, el sargento que estaba a cargo de la compañía, entonces apenas dijo, compañía, atención, y todos salimos formando, y me ve a mí sin mi birrete, sin mi gorro. Entonces el sargento dice, soldado Sokolovich, ¿dónde está su birrete? Entonces digo, no sé, no lo tengo. Entonces búsquelo bien, me dice. Fui a buscar algo, no lo tengo, mi sargento. Ah, ¿y cómo no lo tiene? Usted no, empezó a culparme a mí, ¿cómo no lo tenía? No, creo que me lo sacaron. Entonces empezó a llamar la atención a toda la compañía. ¿Quién tenía el birrete mío? Y eso fueron 2, 3, 4 días en los cuales estábamos corriendo por aquí y por allá, y cuerpo a tierra y para arriba y salto de rama y todas estas cosas, con la pregunta típica, ¿dónde está el birrete del soldado Sokolovich? Y así fueron unos cuantos días, hasta que después me enteré que, según me dijeron, el soldado que había robado mi birrete lo puso bajo mi almohada, mi cojín, de manera tal que yo pudiera recuperarlo. Y ahí apareció un día con el birrete. Entonces el sargento me ve con el birrete y dice, bueno, está todo solucionado. Después me enteré que ese soldado aparentemente lo robó de otra unidad para poder devolverme a mí, y él quería quedarse con otro por el motivo que fuera. Pero bueno, fue toda una experiencia muy, muy, muy grande. Pero te puedo decir que la experiencia más grande es lo que llevó a mí a un cambio o a una decisión muy crucial en mi vida. Y eso te lo voy a decir muy resumidamente, porque si tuviera que contarlo con detalles, podría ocupar como media hora del programa, lo que no queremos aquí, digamos, dedicar. Pero tiene que ver con un día que estaba de guardia y se me acerca uno de los suboficiales que estaba a cargo de la guardia, el jefe de guardia, el suboficial que estaba a cargo, y me llama y me dice, así, de una forma muy poco formal, me dice, soldado Sokolovich, ¿qué es lo que hay ahí arriba? Me señala hacia el cielo. Yo miro y no entiendo qué es lo que quiere. Miro, no tiene que ver con la guardia ni con nada, no es que hay algo ahí arriba que atente o amenace, entonces no entiendo qué es lo que él quiere. Entonces me dice, ¿qué hay ahí arriba? Entonces yo miro y no sé lo que él quiere. Dice, ¿no ve el arco iris? Ah, sí, ¿y qué es? Un arco iris. Muy bien, ¿qué es el arco iris? La verdad que yo no sabía si quería una explicación científica, así que no tenía ni idea qué es lo que él quería. Pero mira lo que es que él me dice, usted no sabe, ese es el pacto que hizo Dios con Noé cuando fue el diluvio, como un pacto para señalizar que no iba a haber un diluvio en el mundo luego de ese diluvio. Ese era el pacto, el arco iris. Y ahí comenzó una relación con este suboficial, en el cual él quiso conversar conmigo y me invitaba a explorar pasajes bíblicos
Y en un momento me hizo una pregunta en la cual yo no supe lo que responderle y me quedé bastante así, como decir, ¿cómo puede ser que no le sepa responder? Pero bueno, apenas comencé a tener estas salidas de fin de semana, busqué por todos los medios a alguien que me pudiera dar una respuesta a su pregunta, que era bastante puntual y amenazante a la emuná, a la fe judía. Entonces a mí me desmoronaba, viniendo de una casa tradicional y bastante identificada con el judaísmo, que me hagan una pregunta que ponga en jaque todo lo que yo había aprendido. Entonces, este suboficial era evangélico y bueno, él tenía sus intenciones y por lo tanto quería ponerme un poco en desafío frente a lo que yo consideraba que era la verdad. Te digo la verdad, para resumirlo en pocas palabras, pasé por muchas personas que no supieron decirme absolutamente nada, incluso me daban respuestas ridículas, y yo dije, entonces el judaísmo no tiene bases. Si no saben responder algo así, ¿en qué se basan para seguir, practicando el judaísmo? Hasta que llegué a un rabino que había llegado hace poco a Argentina, y alguien me contactó, me dijo, ¿sabes qué? Te ofrezco que vayas a conocerlo, es muy interesante conocer a ese rabino. Y cuando fui, ¿sabes? Mi intención principal era desesperadamente poder resolver esa pregunta. Yo ya había salido del servicio militar, ya estaba de nuevo en la universidad retomando mis estudios, y cuando este rabino escucha mi pregunta, le digo, me dice, espera un momento, iba a buscar un libro y vuelve con un libro, me dice, la pregunta es así, y me lee exactamente el párrafo bíblico y todo lo que se preguntaba, que era del libro de Daniel, y le digo exactamente eso. Me sorprendió que alguien me pudiera responder tan rápidamente e identificar la pregunta. Y luego cuando lee respuesta me dice, acá tienes muchos aspectos y muchas consideraciones a tomar en cuenta, y me empieza a leer todo, y la verdad que me saca de todas mis dudas que tenía acumuladas de hace ya varios meses, de no poder dar una respuesta, y entendí, aquí este es el camino. Esto me dio una fuerza muy grande para decir, yo tengo que entonces estudiar y tengo que profundizar en el conocimiento del judaísmo. Esto me afirmó y me dio un rumbo nuevo. Para terminar este cuento sin decir lo que pasó después, simplemente voy a darte una anécdota que es muy interesante, que a raíz de esto yo viajé a una yeshiva, como voy a contarte, pero en la yeshiva en un momento yo empecé a pensar y dije lo siguiente, cada día del año tiene una parte de la Biblia, de la Torá, asociada al calendario judío. O sea, si esta semana se lee en la Torá la Parashá, la sección de Toldot, entonces la Parashá está dividida en 7 secciones, que son las 7 aliot, 7, digamos, lugares que se asciende, se va a la Torá en el Shabbat. Entonces, la primera sección corresponde al domingo, la segunda sección al lunes, sí, la semana empieza con el domingo para el judaísmo, lunes, martes, miércoles, entonces las 7 divisiones corresponden a cada uno de los días de la semana. Entonces yo dije, ¿qué habrá pasado el día que yo nací? ¿Qué se habrá leído en la Torá el día que yo nací? Entonces empecé a indagar cuál es mi fecha de nacimiento y qué para allá era esa semana, qué para allá era cuando nací y qué día en esa semana. Yo nací un jueves y la para allá era Noaj. Y entonces empecé a leer y ahí me quedé totalmente frío, por decir así, inmóvil. No lo puedo creer, porque en la sección que corresponde a mi nacimiento, el mismo día que nací, se lee el pacto que hizo Dios con Noé del arco iris, que no va a traer más el diluvio. Y yo no puedo creer. Yo estoy aquí hoy en la yeshiva, todo partió de ese suboficial que me dijo, ¿qué es eso que hay en el cielo? Había una conexión mágica e increíble sobre lo que decimos Ashgaha Pratit, o la conexión de la supervisión de cómo Dios maneja las cosas, encamina o encausa a la persona hacia ciertos destinos. Y aquí era claramente una respuesta a esa decisión que yo tuve, que me reafirmó mucho más que este era el lugar que tenía que estar. Sumamente interesante, realmente. Ahí también se dio el caso de Conversación sin Barreras. Ya, por supuesto. Claro. Oye, tú viajaste a Estados Unidos, a Israel, antes de contraer matrimonio y hacer alianza. Exacto. Si nos pudieras contar un poco de aquello, sería muy interesante. Mira, yo tomé esa decisión de viajar a una yeshiva, quería sí o sí llegar a la yeshiva, entonces la propuesta era viajar a una yeshiva de Estados Unidos. Hay una yeshiva que es un Rabbinical College of America, que funciona en en New Jersey, en la ciudad de Morristown, a 1 hora y cuarto de New York más o menos. Es una yeshiva de Chabad. Este rabino que me dio la respuesta
que me sacó de todas las dudas era un emisario, digamos, un rabino de Chabad en Buenos Aires, y junto con él y los rabinos que estaban en funcionamiento en ese momento, tomaron esa decisión de que lo mejor para mí era viajar a Estados Unidos a estudiar. Y tengo aquí algo muy interesante, que cuando viajé a Yeshiva, no llegué directamente a New Jersey, sino que primero pasé por Uruguay, donde ahí iba a tramitar mi visa de estudiante, o sea, iba a estar una semana o algo así en Uruguay con la idea de hacer mi tramitación de visa de estudiante y seguir camino a Estados Unidos. Aquí ocurrió algo interesante, porque llegando a Uruguay, en Montevideo, hay una familia de nombre Stern, que ellos enseguida me dieron su casa como para alojarme y para esperar ahí hasta que tuviera la visa. Hubo un retraso en obtener la visa, estuve más de unos días, estuve como un mes o dos incluso. Pero lo interesante es que esta familia era tremendamente observante y hablaban solo yiddish. Hablaban solamente yiddish, era por filosofía, o sea, por el hecho de mantener el yiddish como el idioma de la casa. Y obviamente yo sabía un poco de yiddish de mi casa también, pero no a tal nivel para mantener una conversación fluida. Y interesantemente yo quise adaptarme a ellos, no que ellos tengan que hablarme a mí en un idioma y digamos, desordenar de alguna manera la rutina de la casa. Entonces empecé a sacar palabras donde ya no podía, pero me las arreglé. Pero lo interesante de esto que te cuento es que yo llegué a Estados Unidos con un yiddish bien formado por el entrenamiento que tuve en esta casa, y ahora lo que me faltaba es saber inglés, porque yo llegué a Estados Unidos en una yeshiva que se dictaba todo en inglés. De Argentina no tenía, digamos, un gran interés o de desarrollar el inglés. En esa época no era algo, y en la mentalidad argentina menos aún, tan popular. Entonces llegué a la yeshiva y todo se dictaba en inglés. Entonces tenía ahora que aprender el inglés para poder entender lo que se hablaba. Pero ¿sabes lo interesante? Lo fascinante de esto es que había una clase todos los días que era en yiddish, porque el texto era en yiddish y se traducía al inglés. Entonces mi inglés lo aprendí del yiddish. O sea, la clase de yiddish que la entendía en el yiddish era traducida en el inglés. Entonces ahí yo podía captar las palabras que se decían en inglés, ya sabiendo a qué se referían. O sea que en los pocos meses pude aprender el inglés, pero muy, digamos, con mucho énfasis en el yiddish que me sirvió de base. Eso fue realmente un tema muy interesante. Estuve en esa yeshiva como 2 años, después volví a Buenos Aires a visitar. En esa época mi padre se enfermó y quedé más tiempo de lo planificado, falleció, tuve que resolver la situación que hago, me quedé ahí para ayudar a mi familia, me hice cargo de su empresa y estuve así como 4 años hasta resolver el tema de un modo que podía facilitar a todos digamos, que cada uno hiciera su vida, y volví a Estados Unidos a estudiar. Ahí estuve unos 2 años más, ahí me ordené como rabino, luego seguí viaje a Israel, y ahí estudié para Sofer, y también después de terminar mis estudios de Sofer, continué con los estudios para ser Mogel. Y en ese sentido ya tenía bastantes herramientas como para poder ayudar a cualquier comunidad judía, para ofrecer lo que pudiera ser, digamos, útil a cualquier comunidad que pudiera, digamos, solicitarlo. Claro, Sí, muy, muy interesante, sí. Mira, en esta foto que tú ves aquí, Sí, ¿sí? Esta foto es actual en realidad, sí. ¿sí? Antes de llegar a esta foto te quiero comentar qué es lo que ocurrió después de los estudios en Israel. Yo volví a Buenos Aires, comencé a enseñar en la yeshiva en Buenos Aires, y ahí me tocó viajar a Israel liderando un grupo de jóvenes universitarios. Viajé a Israel y ahí es cuando ya me conocían en Israel a mí, me dicen, mira, aquí hay una niña que es exacto, es justo lo que vemos que es para ti, es justo la pareja ideal. ¿Ok? Escuché la propuesta, se trataba de Débora, y ok, la conocí. Yo tenía el plan de volver a Buenos Aires, pero Débora quería formar una familia en Israel. Y ese era un conflicto que no fue resuelto en ese momento. Entonces yo seguí con mi plan y volví a Buenos Aires, pero al poco tiempo, pasaron 2 meses, y yo dije, no puede ser, dice que yo rechace una oferta así por el hecho de dónde vivir, si es la persona ideal para mí. Entonces dije, me fui de la yeshiva sin condiciones, me fui a Israel sin saber qué iba a hacer ahí, pero solo con el propósito de conocer bien a Débora y decidir si realmente debía casarme con ella. Bueno,
tuve 5 salidas, encuentros con ella, y después de 5 veces de hablar y conocernos, salida de 5 horas a veces, 3 o 4 horas, nos dimos cuenta que obviamente éramos uno para el otro. Así que 3 meses después de formalizar y decir, ok, que nos queremos casar, ahí es cuando llegas tú a Israel, a Tzfat, con la introducción que diste y a realmente hacer un número brillante en el matrimonio con el baile y con todo lo que realmente has comentado antes. Qué curioso, extraordinario. Eh, bueno, ahí vimos una foto que mostró parte de tus habilidades como sofer, pero ahí estábamos escribiendo la primera Biblia, si no me equivoco, completamente escrita en Chile. ¿Es así o no? Sí, si quieres ver la foto de nuevo, eso es lo Sí. que llama el Sium, que es cuando se termina de escribir un Sefer Torah, ¿sí? Ahí en esa foto estás tú participando, donde muchas personas participaron. Se dejan unas letras al final, solo escritas en el contorno, y se rellenan, y así se completa la escritura del Sefer Torah. Bueno, ahí, como ves, con pluma, con tinta, y tú poniendo tu mano ahí, acompañando en la escritura, para considerar como que tú estás también participando de esta conclusión de la escritura del Sefer Torah. Este Sefer Torah tiene una historia muy interesante, pero va a ser muy larga para contarla, pero solo para decirte que el Sefer Torah fue solicitado por un pintor, un rabino, un profesor en Israel, que también es un pintor increíble, y él quería tener un Sefer Torah para él, o sea, para su familia, para el mérito de su familia. Y me lo encargó a mí cuando después de varios viajes con Débora estuvimos en Córdoba, estuvimos acá en Chile, volvimos a Israel, hicimos alianzas, nos establecimos en Israel. Y después Débora quería volver aquí a Chile, estar con la familia. Era el periodo después que ella estuvo enferma y tenía realmente muchas ganas de estar junto a la familia. Y entonces para mí era una decisión muy difícil, porque tenía que empezar de cero aquí sin ningún tipo de contrato o de propuesta. Y este rabino dice, ¿sabes qué? Quisiera que me escribas un Sefer Torah. Y yo, pero no sé a lo que voy a Chile, no sé si me van a ofrecer un trabajo, no sé qué voy a hacer, no puedo comprometerme a escribir un Sefer Torah que lleva mucho tiempo y quizá ese tiempo no lo tenga. Me dice, ¿sabes qué? No me importa lo que te demores. Lo que te demores para mí está bien. Ok, entonces, no con tan facilidad, pero dije, bueno, voy a tomar ese desafío, voy a aceptarlo. Y llegué aquí, comencé a escribir el Sefer Torah, que como tú dijiste bien, es un Sefer Torah que está escrito desde el principio hasta el final aquí en Chile. No sé si hay un Sefer Torah que haya sido escrito, a lo menos habrán sido traídos de otros lugares, pero este fue escrito totalmente desde el inicio hasta el final aquí en Chile. Y así llegó a la conclusión. Lo interesante de esto es que realmente es una lección real para la vida. Es que este rabino, cuando estaba ya concluyendo el Sefer Torah, y eso fue la época en que Débora ya estaba más grave en su enfermedad, y cuando falleció, el Rab me dice, yo creo que el Sefer Torah tiene un destino muy claro. Digo, ¿qué? ¿Cuál es el destino muy claro? El destino claro era que él lo pagó y es para él, es para Israel. Dice, no, yo creo que el Sefer Torah tiene que ser para la elevación del alma de Débora. Digo, bueno, o sea, la idea es, obviamente, es trascendental, pero hay que pagarlo para eso. O sea, yo no tenía planificado una cosa así. Y empecé a ver cómo puedo hacer para pagar por ese Sefer Torah que de un inicio yo no lo propuse, sino él. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? No hace falta, dice. El Sefer Torah es tuyo y no tienes que pagar nada. Y yo dije, no lo puedo creer, se trata de miles de dólares. Me dice, olvídate, el Sefer Torah, ese es el lugar que merece y yo no te pido nada a cambio. O sea, a veces uno escucha de historias que no sé si son anécdotas, fábulas, leyendas o qué llamarlas, pero es una historia real. Una persona que por cariño, por amor a la familia, estuvo decidido a hacer algo tan altruista y con tanto amor que, bueno, este Sefer Torah lleva ese mensaje tan importante que está aquí en Chile. Es usado por la comunidad y es utilizado también a veces para instancias familiares, como tú has visto que lo hemos llevado a veces a Rappel para hacer ahí minyan y poder rezar en Shabbat y leer de él. Y es algo de nuestra familia, pero lo tuvimos así como un regalo, como una lección de amor al prójimo sin barreras, como el programa lo dice, totalmente así, entregado solamente porque él entendió que el destino tenía que ser este.
Muy interesante, realmente una historia desconocida para nosotros. Y es una mezuzá que acabas de escribir, si no me equivoco, para Sí, una de tus sobrinas, sí, eh, hija de Alan, Liat, exacto, que acaba de hacerme bar mitzvah, y exacto. Mira, muestra cabalmente la calidad de la caligrafía de un sofer, que no es una cosa improvisable. A lo mejor te quisiera referir un poco a ella. sí, mira, cuando era el Bat Mitzvah hace unas semanas atrás, el Bat Mitzvah de Liad, la hija del Alan, entonces yo no sabía exactamente qué le puedo regalar, entonces traté de averiguar qué podría ser útil y algo que le gustara a Liad. Y la respuesta que recibí es que ella quería una mezuzá escrita por mí. Wow, digo, ok, también me pongo en campaña a escribir una mezuzá para ella. Y eso es lo que hice. Y esta mezuzá es una mezuzá que escribí hace 2 semanas atrás, la habré escrito, y para ella, para que ella la tenga en su cuarto, tal como ella lo pidió. Mira, la escritura de la mezuzá, como tú ves, requiere ciertos conocimientos, tanto de ley, lo que es la halajá judía, para saber cómo se escribe una mezuzá en la forma correcta. Los materiales que se utilizan son específicos, el pergamino, la tinta que se utiliza es específica, se escribe con pluma, en este caso es pluma de un ave kasher, pavo, en este caso lo que se utiliza por el tamaño que tiene es ideal para este tipo de escritura, y lleva sus horas poder sentarse y escribir como corresponde. Entonces, es un trabajo muy minucioso, muy especial. Te puedo decir que una de las, quizás de las ideas que yo rescaté de la escritura durante muchos años, de escribir tanto el Sefer Torah como Mezuzot, etcétera, es que tú sabes que existe este concepto de que la persona refleja en su escritura su personalidad. Entonces, yo entendí que acá hay un trabajo opuesto, y es el hecho de que si uno tiene una escritura ideal, o sea, una escritura que se considera ideal, como entiendo que es la escritura que se utiliza para escribir un Sefer Torah, una mezuzá, es una escritura que tiene un origen bíblico, divino. Entonces, si uno logra perfeccionar la escritura, entonces de la escritura uno puede hacer un cambio a la personalidad. O sea, uno puede lograr, corrigiendo la escritura, forzando de alguna manera a que uno pueda formatearse o, digamos, adquirir un interior más adecuado a lo que debiera ser lo mejor de lo que uno puede lograr de uno mismo. Bueno, es muy, muy interesante el concepto de sofruto, del sofer en general, pero no sé si tenemos todo el tiempo para poder explayar. No, muy interesante. Quiero hacer un alcance a algo que dijiste antes, porque me pareció como una anécdota similar a una vivida por Perla y yo años atrás en Israel, cuando contaste que de Yiddish pasaste al inglés. Mm. En una de nuestras ocasiones en que viajamos a Israel, estuvimos en un hotel en Tel Aviv y lo atendía una chica, tendría unos 20 años, que estaba en la conserjería, y nos atendió en castellano, pero en castellano con acento chileno. Y le preguntamos si era chilena que había hecho aliá. No, dice, yo soy Sabra. Pero oye, hablas el castellano como chilena. Sí, es que yo veo todos los días La Madrastra, dijo. La Madrastra era una teleserie chilena que la daban en Israel, subtitulada en hebreo. Entonces ella escuchaba en castellano, leía en hebreo y aprendió español. Mira, Eh, bueno, ese es un pequeño detalle anecdótico para complementar lo que tú dijiste del yiddish con el inglés. excelente. Pero hay una cosa muy importante en la vida de Berl, que es la capacidad de ensamblar distintas habilidades que él tiene. Por de pronto, su fe religiosa, su erudición judaica, su habilidad musical y su desconocida para muchos de nosotros capacidad extraordinaria docente como educador. Y él ha logrado, con los dos instrumentos que han dado lugar a su formación musical, la guitarra y el piano, que los podemos ver, creo, en una de las fotografías que viene a continuación, si no me equivoco. Mm. Ahí está con su teclado y en otra está con su guitarra, si no me equivoco. Claro. Ahí está en el lago Rapel, precisamente,
no precisamente bañándose, pero sí tocando la guitarra porque es parte de su vida. Estos dos instrumentos, más sus conocimientos musicales y su vocación docente, lo han llevado a ocupar un lugar extraordinario dentro del Colegio Maimónides, donde es muy, muy apreciado por sus propios alumnos, por las autoridades del colegio y por los apoderados. Y ha hecho una serie de creaciones notables a las cuales me gustaría que le dedicáramos esta segunda parte de esta conversación, que es una conversación más que una entrevista, en la que él nos cuente realmente de los elementos que constituyen sus herramientas de trabajo frente a sus alumnos. Te dejo ver con la demostración de estos talentos, de lo que has creado, a través de algunas imágenes como esta y de algunos audios y algún video, creo. Mira, esta imagen que vemos ahora es una producción que hice hace años atrás en Israel. De algún modo yo quise combinar, juntar tanto la actividad mía de mujer con la música. Y entonces dije, debe existir o tiene que existir un modo de ayudar al bebé después de su Brit Milá para calmar, de alguna manera, calmarlo, tranquilizarlo. Y entonces dije, voy a hacer música judía con el estilo de baby music, que es utilizando instrumentación típica para bebés, ¿sí? Como xilofón, como ciertos instrumentos así bien suaves, por decirlo de alguna manera, así livianos, de manera tal que sea baby music, pero sobre temas judíos. Entonces, este álbum que ves acá es un álbum que nació con esa intención. Y efectivamente yo hacía el Brit Milá, terminaba el Brit Milá, iba a visitar al bebé y le entregaba a los padres este CD, que es una tapa de CD, y les decían, esto es para que pongan y tranquilícense ustedes y el bebé y todo. Y mucha gente me ha agradecido realmente después, diciendo, no sabes lo increíble que ha sido esta música, la hemos puesto cuando el niño estaba quizá más intranquilo y hemos visto cómo surte el efecto que tú quisiste darle. Incluso nosotros ya lo usamos muchas veces para relajarnos, que nos acompañe antes de dormir, y lo usamos mucho después, incluso de Brit Milá, por mucho tiempo después, porque vemos que tiene un efecto calmante y relajante para el niño. Así que esa fue una producción que, bueno, tenía la tapa en hebreo, ¿sí? Todavía quedan algunos caracteres hebreos que eran parte de la tapa original, porque son versículos en ese caso, y esta tapa ya es una, digamos, carátula en español, ya que de ese modo puede entenderse de qué se trata en las melodías que están aquí. Pero así nació este álbum. Podría decirte que llegando a Chile, no tan al llegar inmediatamente, pero al poco tiempo, el Rav Yigal Meirovich, que es el actual director del Colegio Maimónides, fue el que reconoció, digamos, la aptitud musical que yo tenía, habiéndola visto en distintas instancias, y él me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que incorporar la música como una metodología de enseñanza, que los niños sepan de nuestras músicas tradicionales. Y de ese modo él me dio como alas para volar. Y cuando yo pensaba que quizás tenía cierta limitación, él me dio a entender, tú haz lo que quieras, utiliza tu originalidad, tu creatividad para hacer lo que te plazca, lo que te parezca bien. Y ahí entonces surgió que no era solo el enseñar melodías ya existentes, tradicionales, sino comenzar a crear temas o conceptos que son para un niño quizá más abstractos o más difíciles de comprender, llevarlos escritos a una canción, de modo tal que un niño pueda captar el mensaje a través de una canción, de la música. Y ha sido realmente asombroso cómo han respondido los niños, también los apoderados, que han aprendido mucho también los apoderados a través de estas canciones en conceptos que ellos tampoco quizás conocían. Y los niños piden y piden de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ya a veces yo me siento mal porque digo, los padres están presionados por sus hijos que le repitan el tema y le repitan, pero los padres están felices de ver cómo los niños están pero tan contentos, y la verdad es una satisfacción muy grande. Por lo tanto, han surgido distintas necesidades, tanto que a mí se me ocurrieron, ¿no? Como que los morot
del GAN o incluso de básica, han querido enseñar cosas y me han dicho, ¿por qué no haces una canción sobre este tema? ¿O por qué no haces una canción de este otro tema? Y así han surgido temas y temas, digo que ya van más de 100, quizá 200 temas que han sido creados en función de estas necesidades. Mira, aquí tienes, por ejemplo, la carátula de un single. O sea, acá fue una canción única grabada hace unos meses atrás, por el mes de marzo, habrá sido por ahí, marzo, abril, cuando surgió todo el tema de corona. Entonces, en el GAN me decían, ¿cómo hacemos entender a los niños las restricciones y el nuevo modo de vivir frente a esta pandemia? Entonces, ahí ves en el título que dice Corona, canción para explicar a los niños cómo comportarse con el coronavirus. Entonces, claro, queremos que el niño entienda que hay algo chiquitito que no se ve, pero que existe, y que hay que tomar ciertas precauciones como no tocarse la nariz o los ojos, y que hay que tomar cierta distancia con los abuelitos, y esta conducta especial lleva a que los niños estén en la casa y por lo tanto que se comporten sin hacer tanto ruido en la casa, o sea, que el ambiente esté más tranquilo y hacer caso a lo que los padres le están diciendo que hay que hacer. Todo esto en una canción, cómo llevar todas estas ideas en una canción para que los niños puedan entender y absorber o digamos, entender que hay ciertas cosas nuevas que tienen que hacer debido a estas circunstancias nuevas. Incluso dar a entender la parte de la fe nuestra, que el hecho de mejorar, el hecho de hacer tefilá o rezar, puede contribuir a lo que queremos, que realmente se descubra la vacuna y que finalmente a lo que estamos llegando hoy en día, poder enfrentar a esta pandemia de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, ese es un tema, que es el tema de corona, ¿sí? Relacionado con esta pandemia. Si quieres, puedes también ofrecer para escucharla, ¿sí? Y para tener un ejemplo vívido de cómo transformar este mensaje en una canción. Exacto. Hace un tiempito llegó un virusito, es muy chiquitito y busca amiguitos. Les digo un secretito, no le den el gustito, porque el virusito no es nada buenito. Dicen que parece una coronita, redonda y gordita, pero es muy malita. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo y escucho a mis papás. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo porque escucho a mis papás. Me lavo las manitos con mucho jaboncito. Me cuido de tocar la nariz y los ojitos. No salgo de la casa, pues es muy pegadizo. Si quiere acercarse, no le daré permiso. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo y escucho a mis papás. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo porque escucho a mis papás. Y a los abuelitos veremos de lejitos, los saludaremos sin abrazos ni besitos. También jugaremos con los hermanitos. No haremos ruido, lo haremos tranquilitos. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo y escucho a mis papás. Ay, corona, sal de acá, fu, 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 vete ya. Yo de ti me alejo porque escucho a mis papás. Haremos tefilá, mitzvot y teshuvá, para que Hashem traiga refuá. Y así muy prontito no habrá ni un enfermito. Tendremos la vacuna y adiós al virusito. Ay, corona, sal de acá, fu,
vete ya. Yo de ti me alejo y escucho a mis papás. Ay, Corona, sal de acá, vete ya. Yo de ti me alejo porque escucho a mis papás. Ay, Corona, sal de acá, vete ya. Yo de ti me alejo. Vete, Corona. Bye, Bye. Extraordinaria. Yo creo que esto es mucho más convincente que cualquier cosa que escuchemos como mensaje en la televisión, por ejemplo. Tiene que penetrar profundamente. Hay otra composición tuya muy interesante también que enseña o mezcla tal vez los alimentos con las figuras geométricas. Creo que también tienes ese video disponible, por lo menos he escuchado un trocito. Las figuras. Tengo un cuadrado, ¿sabes cómo se ve? Tiene costados, son 4 lados, qué bueno que lo encontré. Si quieres te digo a qué se parece, a ver, espérame. A una matzá con 4 puntas, qué rica la comeré. Es un cuadrado, una figura es. 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 Las figuras. Tengo un triángulo, ¿sabes cómo se ve? Tiene costados, son 3 lados, qué bueno que lo encontré. Si quieres te digo a qué se parece, a ver, espérame. A unos en ella con 3 puntas, qué rico lo comeré. Es un triángulo, una figura es. 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 Tengo un círculo, ¿sabes cómo se ve? No tiene puntas, no tiene lados, qué bueno que lo encontré. Si quieres te digo a qué se parece, a ver, espérame. A una jalada bien redondita, qué rica la comeré. Es un círculo, una figura es. 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 Hay otra composición que tenías, pero que no me dijiste cuál era. Mira, esta canción que quisiera que, digamos, que podamos escuchar, es una canción que ya tiene una connotación familiar. Shema
Me liquidaste. Bueno, esa canción era para ti, si recuerdas, ¿cierto? 10 años Ya, atrás. exacto. Ahí fue la Debo que me dijo, ¿sabes qué? Le están organizando el cumpleaños al tío Tomás, así que les vamos a hacer una sorpresa. Y yo le digo, ¿quiénes son los que les vamos a hacer la sorpresa? Dice, bueno, yo voy a escribir la letra y tú te encargas del resto. Le pones música, la vocalizas, todo. Bueno, ok, vamos a ver. Y claro, en la letra lo que ella expresaba es que ella, por la admiración que te tenía a ti, en el sentido de que tú ponías palabras y las convertías en música, como tú has hecho canciones para la Dorita, para la Eli, has hecho canciones para tu familia. Entonces ella quería de alguna manera devolver eso y también llevar esa iniciativa en nuestra familia. Y la primera canción que ella quiso elegir fue en esta celebración tuya de los 70 años. Por eso esta canción se llama Ben Shivim, de los 70, ¿sí? De los 70 años. Y eso fue, la verdad, que una experiencia inolvidable porque eso fue lo que dio pie a un comienzo de nuevas canciones para distintas personas. Hemos compuesto ahí para el Tata Manuel, una canción para él, también para mi suegra tan querida, abuela At Maxima, abuela, tú eres lo mejor, y otras canciones para el Alan también, algunas en hebreo como la tuya, o abuela At Maxima, y para el Alan fue en español. Y bueno, y seguimos, por supuesto, mira, incluso el Alan en un momento me propuso, me dijo, mira, quiero hacer para el bar mitzvah de la Anat una canción, y era una mega canción, porque desde Chile me enviaba voces y voces y voces y voces de otras personas y más para ingresarlas en el estudio y hacer una composición gigante de una cantidad de voces increíbles, pero bueno, también esto pudo ser hecho y fue una experiencia increíble porque tú sabes lo que es los niños, reunirlos para cantar, enseñarles voces y que canten, y para la familia era una experiencia increíble. Y todo eso lo inició la Debo y en honor a tu cumpleaños de los 70 años. No sé si voy a poder hablar en este minuto, así que mi mujer quiere saludarte, que está acá al lado. Por supuesto, sí. Hola. Hola. Extraordinaria la entrevista, extraordinario todas tus anécdotas, tus experiencias de vida, maravillosas, realmente te he conocido mucho más gracias a esta entrevista. Quiero felicitar a Tomás por haberse iluminado y me dijo un día, quiero entrevistar a alguien muy especial, pero todavía no sé a quién. Y después pasó un tiempo y me dijo, ya sé a quién. ¿Sabes qué más? Yo creo que también sé. ¿Quién? Me dice. Berel. No podía creerlo. Yo había sentido que era una persona eres una persona muy importante para él y que te había elegido. Así que coincidimos en el pensamiento y en el sentimiento. Te felicito y esta última canción también me deshizo. Y en su oportunidad fue algo increíble en la fiesta. Ahí estaban todos bien, gracias a Dios, pero bueno, ahora no tenemos a la Debo, pero todo esto es en su honor también. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer por haber dado este espacio y poder dar a conocer, ¿sí? Que uno puede ofrecer mucho. Lo único que tiene que hacer es encontrar sus habilidades o talentos o aquellas cosas con las que venimos al mundo y poder desarrollarlas al máximo, aprovechar el tiempo al máximo para poder entregar más de lo que nosotros tenemos a las demás personas y así interactuar. Cada uno recibe de los otros y aprende así durante la vida y se enriquece y enriquece a los demás. Cuando falleció mi padre, yo lloré poco. Y alguien me preguntó por qué había llorado tan poco. Y yo dije, porque me lo tragué. Lo tengo adentro de mí. Tú te tragaste a la Debo. Y tú, en este momento, eres las dos personas al mismo tiempo. Todo el cariño que le hemos tenido a ella, toda la admiración que le tuve a ella, toda la empatía que tuve con ella, se ha transferido a tu persona. Y estoy sumamente agradecido de esta entrevista o esta conversación más bien, porque tú has mostrado facetas de tu vida sin barreras.
aquí el tema religioso no ha sido el central, ha sido la relación entre seres humanos que se quieren. Y quiero expresarte mi profundo cariño y agradecimiento y orgullo de que estés formando parte de nuestra familia. Y con esto, porque si no ya me voy a poner a llorar, aprovecho de saludarte, despedirme de ti y despedirme de toda la familia que está seguramente en Argentina, por el lado tuyo, y en Chile, por el lado nuestro, pegada a la pantalla de su computador, emocionados, me imagino, igual como lo estamos nosotros en este minuto. Y espero que quienes no son miembros de la familia en términos directos hayan sentido esta misma emoción que sentimos nosotros, porque el mensaje que ha transmitido Beryl es un mensaje universal. No está restringido a los límites que definen los apellidos en los grupos familiares. Es un mensaje abierto para quien quiera escucharlo. Te agradezco mucho, Beryl, si quieres decir unas palabras de cierre, y con eso damos por concluida esta conversación. Sí, por supuesto que quiero agradecer a ti. Hace tan solo 1 o 2 semanas que me dijiste lo de la entrevista y yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, nos lanzamos a la idea, a lo que sea. Pero ahí tuve un ejercicio en el cual comencé a recolectar aquellas cosas que podrían ser realmente interesantes para poder comentar una trayectoria de una manera muy resumida, pero yo pienso que aquí el mensaje, como tú dijiste, es algo universal, el hecho de poder dar de uno lo máximo. Yo pienso que en esta generación, como mensaje, quisiera decir que la gente, en lo que entiendo y veo, no valora el tiempo que tiene, porque a veces, por decir así, puede ser desperdiciado en utilización de cosas que no le dan a la persona algo para poder construirse y desarrollarse como corresponde. Yo ojalá pudiera transmitir a través de esto que uno tiene una vida en la cual puede explorar, puede aprender tantas cosas distintas y puede aplicar todas esas enseñanzas para poder brindarle a los demás lo mejor de uno y enriquecer así la vida de las demás personas. Así que quiero agradecerte que me has dado este espacio para contar un poquito de mi vida y ojalá eso pueda ser una inspiración para todos y todos podamos aprender de todos y crecer juntos. Muchas gracias. Maravilloso. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado a través de sus televisores o de sus computadores en esta conversación, y nos despedimos hasta otra ocasión en que ojalá tengamos a alguien tan interesante y entretenido como ha sido Beryl Sokolovich de Gendelman. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Hasta Chao, luego a Beryl. todos. Chao. Bye. Muy bien.